En un pueblo olvidado por el tiempo, donde el sol quema la piel y el polvo se pega a los zapatos, un albañil sin estudios logró lo que los mejores médicos de México no pudieron: devolverle la voz a un niño atrapado en el silencio. ¿Alguna vez has sentido que todo el dinero del mundo no basta para comprar lo que más anhelas? Quédate hasta el final, porque esta historia te va a mostrar que la verdadera riqueza no está en los bolsillos. El pueblo de San Isidro, perdido en algún rincón de Chihuahua, era uno de esos lugares donde las calles de adobe parecían contar historias de olvido. Casas bajas, techos de lámina y un calor que hacía temblar el horizonte. En el centro, una plaza con un kiosco oxidado y un par de bancas rotas marcaba el ritmo lento de la vida. Pero al final del camino, donde el polvo se alzaba como un velo, se erguía una mansión que no encajaba. Era la casa de Lucía Méndez, una empresaria millonaria que había hecho su fortuna en la ciudad. Viuda desde hacía 5 años, Lucía se había mudado a San Isidro buscando paz, pero lo que encontró fue un vacío más grande que su propia casa. La mansión era un castillo de cristal y piedra, paredes blancas que brillaban bajo el sol, ventanales altos que reflejaban el cielo y un jardín tan perfecto que parecía pintado. Rosales podados en líneas rectas, césped verde como esmeralda y una fuente de mármol que murmuraba sin cesar. Pero dentro, todo era frío. Los pasillos de mármol resonaban con los pasos de Lucía, y los muebles caros, traídos en el segundo piso, una habitación llena de juguetes caros, trenes eléctricos, tabletas, peluches gigantes, estaba casi siempre vacía. Ahí vivía Mateo, su hijo de 8 años, un niño de ojos oscuros y cabello desordenado que no hablaba, no miraba, no sonreía. Mateo era autista, no verbal, y vivía atrapado en un mundo que nadie, ni siquiera su madre, podía alcanzar. Se ponía un vestido impecable, se maquillaba frente a un espejo de marco dorado y bajaba a la cocina, donde una mesa llena de frutas frescas, jugos recién exprimidos y pan artesanal la esperaba. Pero no tocaba nada. Tomaba un café amargo, mirando por la ventana hacia el jardín, donde Mateo solía sentarse en un columpio de madera. Lo veía balancearse, con la mirada perdida en algún punto del horizonte, y sentía un nudo en el pecho. «Hijo, mírame, por favor», murmuraba a veces. Fonoaudiólogos de renombre, terapias conductuales en clínicas de Estados Unidos, médicos que cobraban fortunas por hora, viajes a Londres, a Nueva York, a cualquier lugar donde le prometieran un milagro. Pero nada. Mateo seguía en silencio, y Lucía, con todo su dinero, se sentía más pobre que nunca. Esa mañana, mientras el sol comenzaba a calentar la tierra, un ruido rompió la quietud del pueblo. Era el traqueteo de una camioneta vieja, con la pintura descascarada y el motor tosiendo como si estuviera a punto de rendirse. Lucía era Juan Morales, un albañil de unos 40 años, con la piel curtida por el sol y las manos llenas de callos. Llevaba una camiseta gastada, un sombrero de paja y un par de botas llenas de polvo. En el hombro cargaba un saco de cemento, y en la otra mano, una caja de herramientas que parecía más vieja que él. Había llegado a San Isidro para trabajar en la remodelación del Parque de la Plaza, un proyecto que el ayuntamiento había aprobado para darle vida al pueblo. Juan saludó a la encargada del parque. «Ahí, junto al kiosco, hay que nivelar el suelo y poner bancas nuevas», dijo ella. Juan asintió, sin hablar mucho, y se puso a trabajar. Sus movimientos eran firmes, casi rítmicos, la pala rasgando la tierra, el martillo golpeando estacas, el roce del cemento mezclándose con agua. Había algo en su manera de moverse, una calma que contrastaba con el caos del mundo. No era solo un hombre trabajando, era como si estuviera en paz con la tierra, con el sol, con el polvo que se le pegaba a la piel. Desde su columpio, sus ojos, normalmente perdidos, seguían cada movimiento de Juan. El sonido de la pala, el tintineo de las herramientas, el murmullo del agua en el balde. Todo parecía captar su atención. Lucía, que estaba revisando correos en su oficina, notó a su hijo por la ventana. «¿Qué miras, pequeño?», pensó, pero no le dio importancia. Mateo siempre se fijaba en cosas extrañas. Un pájaro, una sombra, un reflejo. Seguro era eso, nada más. Pero Juan también lo notó. Mientras descargaba otro saco de cemento,
Levantó la vista y vio al niño. No dijo nada. No se acercó, pero algo en la mirada de Mateo le tocó el corazón. Había visto esa mirada antes, en su hija Sofía, cuando era pequeña y su madre aún vivía. Una mirada que pedía algo sin palabras. Juan siguió trabajando, pero ahora con un poco más de cuidado, como si supiera que estaba siendo observado. Mezcló el cemento con movimientos lentos, casi teatrales, y murmuró para sí mismo: así, poquito a poquito, para que quede bien firme. Mateo no se movió. Sus manos, que normalmente jugueteaban con el aire, estaban quietas. Por un instante, sus labios temblaron, como si quisieran formar un sonido, pero nada salió. Juan lo vio de reojo y sonrió, una sonrisa pequeña, casi imperceptible, que parecía decir: tranquilo, pequeño, aquí estoy. Lucía, desde su oficina, colgó el teléfono después de otra llamada frustrante con un terapeuta. Se acercó a la ventana, buscando a Mateo, y lo vio allí, inmóvil, mirando. ¿Por qué su hijo, que nunca prestaba atención a nada ni a nadie, estaba tan concentrado en un desconocido? Sacudió la cabeza, pensando que no valía la pena preocuparse, y volvió a sus papeles. El sol seguía subiendo, y el calor empezaba a apretar. Juan se limpió el sudor de la frente con la manga de la camiseta y siguió trabajando, sin saber que, en ese momento, algo invisible comenzaba a tejerse entre él y el niño del columpio. Mateo, con los ojos brillantes, dio un paso pequeño, casi tímido, hacia el borde. El polvo flotaba en el aire, alzado por los pasos tímidos de Mateo, que se acercaba al borde del parque. El columpio, ahora vacío, se mecía suavemente detrás de él, como si el viento supiera que algo importante estaba a punto de pasar. Bajo el sol ardiente de San Isidro, Juan alzó la vista, con la pala aún en la mano, y vio al niño detenerse a unos metros. No era una mirada común la de Mateo. Sus ojos oscuros parecían absorber cada detalle, cada giro de la herramienta. Juan no dijo nada, solo dejó la pala a un lado y se agachó para recoger un puñado de arena. La dejó deslizarse entre sus dedos, lenta, como si fuera un tesoro. «Mira, pequeño, esto es suave, como las nubes cuando se deshacen», murmuró, más para sí mismo que para el niño. Mateo no respondió, pero sus manos, que solían moverse sin rumbo, imitaron el gesto. Tomó un poco de tierra del suelo, torpe, y la apretó entre sus dedos. La arena se escapó, cayendo en pequeños montones, y no era una sonrisa, no todavía, pero era algo vivo, algo que no había estado ahí antes. Juan lo notó, y su corazón dio un vuelco. «Vaya, pequeño, tú sí que sabes», dijo con voz cálida, sin forzar, como si hablar con un niño en silencio fuera lo más natural del mundo. Siguió trabajando, pero ahora con una atención distinta, como si cada movimiento fuera una invitación silenciosa para que Mateo se acercara más. En la mansión, Lucía tamborileaba los dedos sobre su escritorio, atrapada en... «Sí, señor, lo entiendo, pero el proyecto estará listo en 2 semanas», decía, con la voz tensa y los ojos fijos en la pantalla de su laptop. Pero su mente estaba en otra parte. Por la ventana veía a Mateo, ya no en el columpio, sino de pie, más cerca del parque de lo que jamás lo había visto. Frunció el ceño, confundida, pero la llamada no le dio tregua. Colgó minutos después, exhausta, y se acercó al ventanal. Lo que vio la hizo detenerse. Su hijo, su pequeño Mateo, estaba tocando la tierra, siguiendo los movimientos de ese hombre. Murmuró, con una mezcla de curiosidad y molestia. Bajó las escaleras con pasos rápidos, los tacones resonando en el mármol como pequeños martillos. Cruzó el jardín, esquivando los rosales perfectos, y llegó al borde del parque. «Mateo», llamó, con voz firme pero teñida de preocupación. El niño no levantó la mirada, absorto en la arena que aún sostenía. Juan, al escuchar la voz, se puso de pie, limpiándose las manos en los jeans gastados. «Buenas, señora», dijo, quitando. Lucía lo miró de arriba a abajo, con esa frialdad que reservaba para quienes consideraba fuera de su mundo. «¿Quién te dio permiso para hablar con mi hijo?», preguntó, cortante, cruzando los brazos. Juan bajó la mirada, no por vergüenza, sino por respeto. «No quería molestar, señora. Solo vi que el pequeño estaba mirando y... pues no me pareció bien ignorarlo. Solo le hablé un poco, no más». Su voz era tranquila, casi como el murmullo de un río,
Pero Lucía no estaba para sutilezas. No es tu trabajo hablar con él. Tú haces bancas, no juegas con niños. Agarró a Mateo de la mano, suave pero firme, y lo llevó de vuelta hacia la mansión. El niño, por primera vez, giró la cabeza hacia atrás, buscando a Juan con los ojos. Ese gesto, tan pequeño, fue como un puñal para Lucía. ¿Por qué su hijo, que nunca miraba a nadie, buscaba a ese hombre? Esa noche, mientras la luna bañaba San Isidro con una luz plateada, Lucía no pudo dormir. Sentada en su cama, con sábanas de seda que costaban más que el sueldo anual de cualquiera en el pueblo, la imagen de Mateo, tocando la arena, dando un paso hacia el mundo, no se le iba de la cabeza. Pero también estaba la furia, el orgullo herido. ¿Cómo era posible que un albañil, un hombre sin estudios, sin nada, lograra en minutos lo que ella, con todo su dinero, no había conseguido en años? Se levantó, caminó hasta la ventana y vio el columpio en el jardín, inmóvil bajo la luz de la luna. «No puede ser», susurró, con las manos temblando. Al día siguiente, el sol. Juan llegó al parque temprano, descargando sus herramientas con la misma calma de siempre. Pero esta vez, algo era diferente. Mientras apilaba los sacos de cemento, notó una sombra pequeña a unos metros. Era Mateo. Descalzo, con una camiseta blanca que le quedaba grande, el niño estaba de pie al borde del parque, observándolo de nuevo. Juan sonrió, pero no se acercó de inmediato. «Buenos días, pequeño», dijo en voz baja, mientras tomaba una pala y comenzaba a nivelar el suelo. Mateo no respondió, pero dio un paso más. Luego Juan, sin dejar de trabajar, señaló un montón de piedras lisas que había traído para decorar el parque. «Mira estas, pequeño. Son del río, suaves como el agua cuando pasa despacito». Mateo se acercó, vacilante, y tocó una de las piedras. Sus dedos recorrieron la superficie, y de repente, un sonido salió de su boca. «P, p, p», balbuceó, casi inaudible, pero claro como un rayo en la tormenta. Juan se quedó inmóvil, con la pala suspendida en el aire. Sus ojos se abrieron de par en par, y una sonrisa enorme cruzó su rostro. «¡Órale, pequeño!», exclamó, con una emoción que apenas contenía. No lo corrigió, no lo presionó, solo dejó que el momento respirara. Mateo, concentrado, intentó de nuevo. «¡Pieda!», dijo, con la voz temblorosa pero llena de esfuerzo. Juan dejó caer la pala y se agachó a su altura, sin tocarlo, solo mirándolo con orgullo. «Eso es, pequeño. Piedra. Mira, esta es tuya», dijo, poniendo una de las piedras en las manos del niño. Mateo la sostuvo, apretándola contra su pecho como si fuera un tesoro. El sol, el polvo, el ruido del pueblo, todo se desvaneció, y solo quedaron un albañil y un niño compartiendo un milagro pequeño, pero inmenso. En la mansión, Lucía estaba en una videollamada con un terapeuta de Ciudad de México. «No, doctor, no hay avances. Sigue sin hablar, sin conectar», decía, con la voz cansada. Pero algo la hizo girar hacia la ventana. Allí, en el parque, vio a Mateo, sentado en el suelo, con una piedra en las manos, y a Juan, agachado a su lado, hablando con él como si fueran viejos amigos. Dejó caer el teléfono. «No puede ser», murmuró, con el corazón acelerado. Corrió escaleras abajo, con los tacones resonando, pero al llegar al jardín, se detuvo. Algo en la escena la paralizó. Mateo, su hijo, el niño que nunca sonreía, tenía una chispa en los ojos. Y por primera vez en años, Lucía sintió una punzada de esperanza, mezclada con un nudo de celos que no podía explicar. Sin decir una palabra, se escondió detrás de un rosal, observando. Juan, ajeno a su presencia, seguía hablando con Mateo, señalando las herramientas, el cemento. «Fuerte, como tú», decía, con una voz que parecía acariciar. Mateo no respondía con palabras, pero sus manos seguían explorando, tocando, aprendiendo. Lucía, con las manos apretadas contra el pecho, sintió que el mundo se le venía abajo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo este hombre, con sus botas rotas y sus manos llenas de tierra, estaba llegando a su hijo cuando ella, con todo su poder, no lo había logrado? Las lágrimas le quemaron los ojos, pero no las dejó caer. No aún. El sol comenzaba a bajar. Juan limpió sus herramientas, listo para terminar el día, y miró a Mateo,
que seguía sentado en el suelo, aferrado a su piedra. «Mañana seguimos, pequeño. Tú cuida esa piedra, ¿eh?», dijo, con un guiño. Mateo levantó la mirada, y por un segundo sus ojos se encontraron con los de Juan. No dijo nada, pero su rostro, normalmente vacío, pareció iluminarse. Juan se puso el sombrero y comenzó a caminar, pero detrás del rosal, Lucía, con el rostro oculto entre las sombras, apretó los puños, dividida entre la gratitud y la furia, mientras una lágrima finalmente rodaba por su mejilla. El crepúsculo pintaba el cielo de San Isidro con vetas de fuego, y el aire llevaba un aroma a tierra húmeda y rosales. Lucía, aún oculta tras el rosal, dejó que la lágrima solitaria se secara en su mejilla. Su pecho subía y bajaba con respiraciones entrecortadas, atrapada en un torbellino de emociones que no podía nombrar. Frente a ella, la escena en el Mateo, su hijo, aferraba una piedra lisa con dedos torpes pero decididos, mientras Juan, con su voz baja y cálida, le hablaba como si el mundo entero pudiera esperar. Lucía apretó los labios, queriendo avanzar, queriendo gritar, pero sus pies se negaron a moverse. Algo en su interior, una voz que no reconocía, le susurraba que no interrumpiera. Juan, ajeno a los ojos que lo observaban, se inclinó hacia Mateo y señaló una nube que flotaba perezosa en el cielo. «Mira, pequeño, esa parece un caballo galopando, ¿no crees?», Mateo alzó la cabeza, sus ojos siguiendo la nube, y por un instante su boca se abrió como si intentara responder. No salió ningún sonido, pero el esfuerzo era visible, como un pájaro batiendo alas por primera vez. Juan no lo presionó, solo sonrió, una sonrisa que parecía contener años de paciencia, y siguió trabajando, apilando piedras para formar el borde de una nueva banqueta. En ese momento, la niñera, una joven distraída llamada Clara, salió de la mansión con el celular en la mano, enviando mensajes sin prestar atención. «Doña Lucía, ¿dónde está Mateo? Ya es hora de su merienda». Lucía se giró, molesta por la interrupción, y señaló el parque con un gesto seco. «Ahí está. Y déjalo. No lo molestes ahora», respondió, con una aspereza que sorprendió a la niñera. Clara, encogiéndose de hombros, volvió a la casa, dejando a Lucía sola con sus pensamientos. Pero la interrupción rompió el hechizo. Lucía salió de su escondite, enderezando los hombros, y caminó hacia el parque con la determinación de quien recupera el control. «Mateo, vámonos». El niño, sobresaltado, dejó caer la piedra, que rodó por el suelo con un sonido sordo. Juan se puso de pie de inmediato, limpiándose las manos en la camiseta, y bajó la mirada. «Señora, perdón, no quería…», empezó, pero Lucía lo cortó con una mano levantada. «No eres terapeuta, no eres doctor, no eres nada. ¿Qué crees que haces con mi hijo?», espetó, con los ojos encendidos de una furia que no era solo contra él, sino contra ella misma, contra su impotencia, contra el mundo que no le daba respuestas. Juan, con la calma de quien ha enfrentado tormentos. «No sé de libros, señora, pero sé escuchar. Su pequeño solo necesita que lo vean, que lo dejen ser». Esas palabras cayeron como un rayo. Lucía sintió que el aire se le escapaba, como si alguien hubiera abierto una ventana en su alma. Quería replicar, quería defenderse, pero la verdad en los ojos de Juan era innegable. Mateo, aún en el suelo, levantó la mirada hacia su madre, y por un segundo, sus ojos se encontraron. No era la mirada vacía de siempre. Había algo nuevo, una chispa de conexión. Lucía, temblaba. «Vamos, pequeño», murmuró, con la voz rota, y lo llevó de vuelta a la mansión, sin mirar atrás. Juan se quedó inmóvil, con el sombrero en la mano, viendo cómo la figura de madre e hijo se perdía en el jardín. Esa noche, la mansión parecía más grande y vacía que nunca. Lucía, sentada en el comedor, miraba un plato de comida intacto. La luz de los candelabros de cristal danzaba en las paredes, pero no alcanzaba a calentar el frío que sentía dentro. Frente a ella, Mateo jugaba con un tenedor, haciendo pequeños círculos. «¿Qué tienes, pequeño?», preguntó, más por hábito que por esperanza. Pero entonces Mateo levantó la cabeza y balbuceó: «Mmm». Lucía se congeló. El tenedor que sostenía cayó al suelo con un tintineo. «¿Qué dijiste?», susurró, inclinándose hacia él. Mateo, con esfuerzo, lo intentó de nuevo. «Mamá». La palabra era frágil, áspera, pero real. Lucía se llevó las manos a la boca, los ojos llenos de lágrimas. Corrió hacia él,
Lo abrazó con fuerza, y por primera vez, Mateo no se apartó. Se quedó allí. Las lágrimas rodaban por el rostro de Lucía, pero no eran solo de alegría. Había culpa, vergüenza, un peso que no había sentido hasta ese momento. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Cómo había dejado que su orgullo, su dinero, su obsesión por arreglar a Mateo la cegaran? Se levantó, aún temblando, y corrió al jardín, buscando a Juan. Pero el parque estaba vacío, las herramientas guardadas. La camioneta vieja ya no estaba. Solo quedaba el eco de sus palabras. Que lo dejen ser. Lucía cayó de rodillas en la hierba, sollozando. Al día siguiente, el sol volvió a castigar San Isidro, pero Lucía no se puso su vestido de diseñador ni sus tacones. Se vistió con una blusa sencilla y jeans, algo que no había hecho en años, y llevó a Mateo al parque. Juan ya estaba allí, trabajando bajo el calor, con el mismo ritmo pausado y firme. Al verla, se sorprendió, pero no dijo nada, solo asintió con respeto. «Juan», dijo Lucía, con la voz temblorosa, «sigue con él, por favor». Él la miró, confundido, pero asintió. «Claro, señora. Como usted diga». Lucía se sentó a un lado, por primera vez, no como la empresaria que controlaba todo, sino como una madre que aprendía. Mateo, sentado junto a Juan, tomó una pequeña pala de plástico que el albañil le ofreció. «Mira, pequeño, así se hace un caminito», dijo Juan, guiando sus manos para apisonar la tierra. Mateo, concentrado, imitó el movimiento, y de repente soltó otro sonido. «Jo, Juan». Lucía, desde la banca, sintió que el corazón se le detenía. Juan, con los ojos brillantes, aplaudió suavemente. «Eso es, pequeño. Mi nombre». Mateo por primera vez dejó escapar una risita, un sonido corto, torpe, pero puro. Lucía se cubrió la boca, llorando en silencio, mientras el mundo parecía girar más despacio. Esa tarde, mientras Juan guardaba sus herramientas, Lucía se acercó, con Mateo de la mano. «Juan, no sé cómo lo haces, pero... gracias», dijo, con la voz quebrada. Él se rascó la nuca, incómodo con el agradecimiento. «No es nada, señora. El pequeño es el que hace el trabajo. Yo solo estoy aquí». Pero Lucía negó con la cabeza. Juan sonrió, una sonrisa tímida, y miró a Mateo, que jugaba con la pala de plástico. «Es un buen niño, señora. Solo necesita tiempo». Cuando el sol comenzó a hundirse, tiñendo el cielo de un rojo profundo, Lucía sintió algo nuevo, una calma que no había conocido antes. Se sentó en el césped, junto a Mateo, y por primera vez jugó con él, dejando que la tierra ensuciara sus manos. Juan, a unos metros, los observaba en silencio, con una paz que le calentaba el pecho. Pero su hija, Sofía, que soñaba con ser maestra, y el dinero que aún no tenía para sus estudios. Mientras el crepúsculo envolvía el parque, Juan respiró hondo, mirando a Mateo y a Lucía, y se permitió soñar, solo por un momento, con un futuro mejor. El cielo de San Isidro se teñía de un dorado suave, como si el sol, al despedirse, quisiera dejar un último regalo al pueblo. Lucía, con las manos aún manchadas de tierra, sintió la brisa fresca rozarle la piel mientras observaba a Mateo, que jugaba en el césped, apilando piedritas con cada pequeño montón que formaba. Era un triunfo, un paso más hacia un mundo que, hasta hace poco, parecía inalcanzable. A unos metros, Juan terminaba de recoger sus herramientas, el sonido metálico de las palas y martillos resonando como una melodía familiar en el parque. Lucía lo miró de reojo, y por primera vez no vio a un simple albañil, sino a un hombre que, con su humildad, había abierto una puerta que ella creía cerrada para siempre. Se puso de pie, alisándose la blusa sencilla que aún le... «Juan, espera un momento», dijo, con una suavidad que no había usado antes. Él se detuvo, con un saco de cemento al hombro, y la miró con esa calma que parecía inquebrantable. «Dígame, señora», respondió, dejando el saco en el suelo con cuidado. Lucía respiró hondo, buscando las palabras, algo que nunca le había faltado en sus juntas de negocios o negociaciones millonarias. Pero esto era diferente. Esto no se trataba de contratos ni de poder. Se trataba de algo más grande, algo que no podía comprarse. «No sé cómo empezar», admitió. «Lo que has hecho por Mateo, no hay dinero que pueda pagarlo». Juan, incómodo con el elogio,
Se rascó la nuca y bajó la mirada. No es para tanto, doña Lucía. Yo solo hablé con el pequeño, nada más. Pero ella negó con la cabeza, acercándose un paso. No, Juan, tú no solo hablaste, tú lo viste, lo escuchaste, le diste algo que yo, con todas mis clínicas y especialistas, no supe darle. Mi hijo dijo, mamá, dijo tu nombre. Eso no es nada pequeño. Su voz se quebró, y una lágrima rodó por su mejilla. Juan, sin saber qué decir, miró hacia el parque, donde Mateo seguía jugando, ahora intentando apilar una piedra más grande. Es un gran niño, señora. Solo necesitaba que alguien le diera chance de mostrarlo. Lucía sonrió, una sonrisa frágil pero genuina, y sacó un sobre de su bolso. Quiero que aceptes esto, dijo, extendiéndolo hacia él. No es caridad, es reconocimiento. Por favor. Juan miró el sobre como si fuera un objeto desconocido, sus manos callosas dudando en tomarlo. No lo hice por dinero, doña. Lo hice porque vi en su... Ella también necesita que la vean, ¿sabe? Lucía frunció el ceño, intrigada. ¿Sofía? Preguntó, con un tono más cálido. Juan suspiró, y por primera vez dejó que su propia historia asomara. Es mi hija. Tiene 15 años. Quiere ser maestra, pero... pues, la vida no es fácil. Todo lo que gano es para ella, para que estudie, para que tenga un futuro mejor que el mío. Hizo una pausa, mirando el suelo, como si las palabras le pesaran. Por eso estoy aquí, trabajando de sol a sol, pero a veces pienso que no es suficiente. Por un momento, el peso de su propia riqueza, de sus lujos, de su mansión, se sintió como una carga. Juan, tú mereces más que esto, dijo, señalando el sobre. Y Sofía también. Quiero ayudarte, no solo con dinero, sino con algo más grande. Tengo una empresa de construcción y necesito a alguien como tú, alguien que sepa hacer las cosas bien, con el corazón. ¿Aceptarías trabajar conmigo? No como albañil, sino como supervisor, alguien que lidere. Juan la miró, atónito, como si las palabras no encontraran sentido en su cabeza. Yo, señora, sabes más de lo que crees, lo interrumpió Lucía con firmeza. Sabes escuchar, sabes ver a las personas. Eso no se aprende en una escuela. Juan tragó saliva, con los ojos húmedos, y finalmente asintió. Está bien, doña Lucía. Por Sofía. Lo intentaré. En ese momento, Mateo, como si hubiera sentido la importancia del instante, dejó sus piedras y corrió hacia ellos. Sin dudar, se lanzó a los brazos de Juan, abrazándolo con una fuerza que sorprendió a ambos. ¡Amigo! Juan cerró los ojos, dejando que una lágrima escapara, y le revolvió el cabello al niño. Tú sí que eres un campeón, pequeño, murmuró, con la voz rota. Lucía, observando la escena, sintió una paz que no había conocido en años. El sol ya casi desaparecía, y el parque, ahora lleno de risas y promesas, parecía más vivo que nunca. Esa noche, mientras Mateo dormía en su habitación, balbuceando palabras nuevas en sueños, Lucía se sentó en la veranda, pensó en todo lo que había aprendido, no de libros ni de expertos, sino de un hombre sencillo que le enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das. «Qué tonta fui», susurró, con una sonrisa amarga. «Pensé que el dinero lo compraba todo, pero la felicidad, eso solo lo encuentras cuando escuchas el silencio de alguien más». A la mañana siguiente, el pueblo despertó con un rumor. La noticia de que Juan, el albañil, ahora trabajaba para la empresa de doña Lucía, corrió como el viento. Pero más allá de los chismes, una lección que no necesitaba palabras. Porque a veces, los maestros más grandes no tienen títulos ni oficinas. Tienen las manos curtidas, el rostro marcado por el sol y un corazón que sabe ver lo que otros ignoran. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste el silencio de alguien que amas? ¿Qué podrías aprender si te detuvieras a mirar? Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario con lo que te llevas de ella. Comparte este video, dale like, suscríbete y nos vemos en la próxima historia, donde el amor siempre encuentra un camino. Gracias por estar aquí.